aquí dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos, la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, bisabuelo, abuelo, papá e hijo están afectados por el mismo pecado. Pero no es pecado, es patrón de conducta. El patrón de conducta que vemos en la vida de los padres, pues lo van a repetir los hijos no por una maldición generacional, sino porque así lo aprendieron. Y el papá bebía y le decía al hijo, pásame una que está en la nevera. ¿Qué va a hacer el hijo cuando crezca? La va a agarrar por él mismo. Si el papá era cobarde, ¿qué va a hacer el hijo? Cobarde. Si el papá era chismoso, ¿qué va a hacer la hija? O si la mamá era chismosa, ¿qué va a hacer la hija o el papá? Pues también va a chismear. Y así sucesivamente. No es una maldición generacional, es un patrón aprendido. Como muchos saben, hemos estado en Génesis desde el año pasado y vamos a casi llegar a noviembre este año, a final de Génesis. Ya estamos justamente en la mitad del libro y ha sido, espero yo, una bendición para muchos conocer los primeros 11 capítulos acerca de 4 eventos originarios que son la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Y luego del capítulo 12 hasta el capítulo 50, 4 personajes muy importantes que son los 4 personajes, los 4 patriarcas originales: Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Okay? Así que esa división de Génesis manténgala siempre en sus mentes. 4 eventos originarios, 4 personajes originarios. Hoy estamos en el capítulo 26. Vamos a hablar de un pasaje de transición. Un pasaje de transición entre el corto relato de la vida de Isaac. Está en transición para darle paso a la historia de su hijo Jacob. Más adelante le van a cambiar el nombre por Israel, pero está en la lucha entre los 2 hermanos. En el capítulo anterior, la semana pasada, vimos que ellos tenían luchas desde el vientre y por eso su nombre fue, el segundo que nació fue llamado Jacob, porque significa agarrado por el tobillo o suplantador de su hermano Esaú, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas. Pero hoy vamos a empezar el capítulo 26 y vamos a detallar algo muy importante. Vamos a ver repetidas algunos patrones del pasado, pero déjenme ilustrar esto que vamos a leer, o vamos a leerlo primero y después se lo ilustro. Busque por favor Génesis 26, pero si usted tiene un marcalibro, un lapicero, una cabullita de esta en la Biblia, busque también el Salmo 105, porque vamos a hacer 3 paralelos entre Génesis 26 del 1 al 14 y el Salmo 105 del 1 al 15. Repito, Génesis 26 del 1 al 14 y Salmo 105 del 1 al 15. Bien, ya más o menos están los que nos han seguido desde hace tiempo, están familiarizados. Abraham, Dios le prometió en el capítulo 12 que iba a tener descendencia, iba a ser el amigo de Dios, iba a tener tierra, iba a tener muchos bienes, pero a los 75 años de edad recibió esta promesa y eran los 100 años y todavía no había tenido ningún hijo, y Dios prometiéndole que iba a recibir descendencia, pero ¿cómo? Si ni siquiera, Señor, me has dado un hijo. Él tuvo una idea con Sara de tener un hijo fuera del matrimonio, que se llamó Ismael con Agar, pero Dios le dijo, no es por ahí, es por Sara que te daré la descendencia. Eventualmente a los 100 años Dios le dio un hijo que se llama Isaac, de quien vamos a hablar hoy. Pero antes de que Isaac, ustedes recordarán en el capítulo 12 de Génesis, antes de que Isaac naciera, Abraham dio un paso por Egipto, pasando por toda esa región del creciente fértil. Abraham dio un paso por Egipto en el sur y visto que su esposa Sara era muy bonita, él le dijo, mira, esta gente de Egipto no tienen temor de Dios, así que tú mejor dices que eres mi hermana, no vaya a ser que alguien se enamore de ti y me maten. Así que ellos hicieron esta componenda para que
Sara dijera que ella era su hermana. En verdad, para ser totalmente objetivos, en verdad, Sara era media hermana de Abraham. Porque era hija de su papá, pero no hija de la misma mamá. Pero el evento es que Abraham fue cobarde al temer la muerte por causa de alguien que se enamorara de su esposa y le cortara la cabeza. Lo que vamos a ver hoy aquí es algo parecido. Vamos a ver el pacto, los que toman nota pueden tomar notas de estas tres palabras, el pacto de Dios reconfirmado, el pacto de Abraham reconfirmado con Isaac, la promesa de Dios para la descendencia de Abraham y Isaac, y el patrón repetido del Padre en el Hijo. Repito, pacto de Dios repetido en la vida de Isaac, la promesa de Dios a la descendencia y el patrón de la vida del Padre repetida en el Hijo. ¿Ok? Vamos a ver una por una. Ahora vamos a leer Génesis 26 del 1 al 14. Dice así: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a vivir a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana. Porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: es mi hermana? Porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Wow. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, y ahora que vamos a considerar este texto, rogamos que nos bendigas al iluminarnos el día de hoy. Ninguno de nosotros, Señor, puede ostentar ni puede reclamar infalibilidad, solo tú. Así que por eso rogamos, Señor, que nos ayude no solamente a entenderla, sino a aplicar esta porción de la Escritura a nuestras vidas. Te rogamos, si hay alguien que duda de que tú existes o que tú eres poderoso, hoy sea el día que pueda rendirse ante tus pies. Pero si hay alguien que ha creído y aún duda o está entristecido o enfermo, Señor, rogamos que hoy sea el día que tú puedas también tocar su vida, su corazón, su mente. Y como un bálsamo, Señor, tu palabra pueda refrescar nuestras vidas en el día de hoy. Te necesitamos, Señor. Tú que eres un Dios bueno, paséate en medio nuestro y bendice a tu pueblo, por favor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
En la iglesia anterior donde yo tuve el privilegio de pastorear, había un niñito que era uno de los hijos de los pastores. Y esos niñitos, ¿sabe cómo se portan los niñitos en toda iglesia? Esos corrían y hacían y deshacían, tumbaban, se metían en cualquier oficina, en cualquier puerta, rompían cualquier cosa, dejaban los juguetes regados. A veces los regañaban, a veces no, porque ese es el hijo del pastor. A veces había algún hermano que le regañaba diciendo justamente, tú eres el hijo del pastor, tienes que portarte bien. Pero lo cierto es que una vez yo encontré a 3 de los hijos de los pastores haciendo y deshaciendo ahí en esa iglesia. Y escuché que uno de ellos dijo, yo puedo hacer lo que me da la gana aquí porque yo soy el hijo del pastor. Y yo le dije, no, precisamente porque tú eres el hijo del pastor, tú no deberías estar haciendo todo lo que te da la gana. Ese era el hijo mío. Hoy, ese hijo mío es el diácono de liturgia de esta iglesia. Y todavía no puede hacer lo que le da la gana. Pero todos nosotros somos beneficiados por lo que el Señor ha hecho en su vida y por cómo Él es una bendición para todos nosotros, ¿cierto? Amén, gracias. Y no para avergonzarlo, sino para reconocer lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque hoy vamos a ver justamente el hijo de Abraham, que por ser el hijo de Abraham, él pudo haber dicho, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque yo soy el hijo de Abraham. Y algunos de nosotros pareciera que entendemos en la última neurona de atrás de nuestra cabeza, diciendo, pues yo soy un hijo del rey, yo soy un hijo de Dios, puedo portarme como me dé la gana, porque al fin del día yo me arrepiento y Él me va a perdonar. Ojalá que en ninguno de los días suyos usted piense así, pero estoy casi seguro que usted conoce a alguien que piensa así. Así que atacar 2 frentes. Vamos a pensar que yo no puedo darle deleite al pecado por mi posición espiritual. No porque yo soy un hijo de Dios, yo puedo pecar como me dé la gana porque al fin del día Él me va a perdonar. No. Y otra creencia que seguramente usted tiene, ojalá usted no la tenga, pero seguramente usted conoce a alguien que sí la tiene, porque muchos de los latinoamericanos han sido mal discipulados por un canal de televisión que se llama Enlace. Y en ese canal y en esa cadena se predica y se discipula a los televidentes con la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Qué significa eso? Bueno, que si mi papá era borracho, yo soy borracho porque mi papá era borracho y mi abuelo era borracho. Que si mi papá y mi abuelo se divorciaron, entonces yo no me quiero casar porque seguramente yo me voy a divorciar. Porque Éxodo 26 dice que Jehová es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Han oído eso? Pues hoy vamos a acabar de un solo hachazo esa mala doctrina de las maldiciones generacionales. Y no se los voy a decir todavía, pero vamos a conseguir varios versículos bíblicos para entender que la Biblia enseña que cada uno es responsable por su propio pecado. ¿Ok? Cada uno es responsable por su propio pecado. Y no vaya diciendo por la vida, porque como yo soy un hijo de Dios, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, al contrario. En Primera de Pedro, en Filipenses se nos dice que precisamente por ser hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir dando buen testimonio para dar testimonio de aquel que nos salvó. Y que nuestra vida sea un testimonio viviente de lo bueno que es Cristo y de lo deseable y lo bello y lo precioso y lo valioso que es para cada uno de nosotros. ¿Ok? Primero, vamos a ver la renovación del pacto de Dios con Abraham en la vida de Isaac. Ustedes recuerdan que en el capítulo 12, en el capítulo 18, en el capítulo 22 de este mismo libro, Dios le prometió a Abraham que iba a tener mucha descendencia y mucha tierra. Descendencia, tierra. Muchos hijos, mucho territorio.
Es importante que nosotros veamos eso y entendamos eso de dos maneras diferentes. Primero, era una promesa de descendencia. Imagínense esa escena en el capítulo 18, donde Dios reafirma el pacto con Abraham por segunda vez. Y él veía, y Dios le dijo, cuenta las estrellas. Imagínense, empezó a contar las estrellas. Y Abraham no pudo ni con el telescopio Hubble pudo contarlas. Ni con hoy en día, con el telescopio James Webb, Abraham pudo contarlas. Porque hasta donde los científicos pueden contar hoy en día, hay trillones de estrellas en el cielo, lo que nosotros llamamos cielo. Pero esa era una simple metáfora para decir a Abraham, tú vas a tener un hijo del cual van a venir muchos hijos y esos hijos van a tener muchos hijos y no son hijos tuyos, dice más adelante en el Nuevo Testamento, no son hijos de Abraham los que son hijos a través de la carne, es decir, a través de la sangre, hijos por genética, hijos por biología. No, los que son de Cristo son descendencia de Abraham. Es decir, usted puede haber nacido en donde usted pudo haber nacido y pudo tener los abuelos que Dios le dio, no los que quiso, fue los que Dios le dio. Y aunque no sea del linaje de Abraham por la carne, usted no tenga el mismo ORH positivo de Abraham, si era ORH positivo, no tiene que tener el mismo tipo de sangre que su abuelito Abraham para ser del linaje de Abraham. Siempre que usted haya creído en Cristo y que haya pedido perdón por sus pecados y que haya puesto su fe en el crucificado y que ame al resucitado, usted es un nietecito o una nietecita de Abraham. ¿Por qué les digo esto y hago énfasis en esto? Porque ayer acaba de haber un evento global muy importante en las noticias, donde Estados Unidos acaba de bombardear 3 instalaciones nucleares en Irán. Pero dejando un momento a Estados Unidos y a Irán de lado, hay una guerra entre Irán y el Estado sionista de Israel. Y ustedes y yo como cristianos nos vamos a ver tentados a alinearnos casi que automáticamente con Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Déjeme decirle algo que nos informaron el viernes de esta semana. Estábamos en el Museo de la Biblia y muchos personajes dispensacionalistas que tienen que igualan a Israel de hoy al Israel de la Biblia y no hacen una distinción sino escatológica entre Israel y la iglesia. Hay un arroz con mango entre Israel y la iglesia para muchos dispensacionalistas. Y hay lamentablemente, una alianza automática de todos cristianos con Israel porque ese es el pueblo de Dios, supuestamente. Pero viernes nos dijeron una frase que a mí me quedó aquí entre ceja y ceja pensando. Este señor que nos estaba presentando dijo, ¿cómo puede ser considerado Israel el pueblo de Dios si Tel Aviv, hasta ahora la capital política de Israel, Tel Aviv, es la capital gay de todo el Mediterráneo? Los eventos homosexuales que pasan en Tel Aviv no tienen comparación en todo el Mare Nostra del Mediterráneo. Cada vez que alguien me dice que Israel es el pueblo de Dios, yo simplemente pregunto, ¿el Israel de que tú estás hablando ama a Cristo? La respuesta casi siempre es no. Ese Israel no ama a Cristo. Entonces, no son de la descendencia de Abraham. Aunque tengan el pasaporte y se parezcan igualito a Abraham. En el Nuevo Testamento se nos enseña que solo los que están en Cristo son el verdadero Israel. Así que cuando tengan conversaciones esta semana acerca de el Israel político de hoy, no se les ocurra ni de cerca cometer, no diría la ignorancia, pero sí el desconocimiento de igualar el Israel de hoy con el Israel de la Biblia.
Cuidado. De eso podemos conversar cuando usted quiera, o puede ver los videos anteriores, los sermones anteriores de esta misma serie cuando vimos el origen del pueblo de Israel. Ahora, lo que sí vimos es que Dios les da la promesa a Abraham de la descendencia, le dije dos cosas, y segundo, de una tierra. ¿A quién le iba a dar Dios esta tierra? Y los cristianos se alinean automáticamente con Israel porque leen en Génesis 12, 1 al 3, que al que te bendijere yo bendeciré, yo maldeciré al que te maldijere, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición a Abraham, aquí en este pasaje del capítulo 26, se le está repitiendo, reafirmando a Isaac, el hijo de Abraham. No se hizo con Ismael, se hizo con Isaac. Pero dense cuenta, por favor, que desde el principio la salvación nunca fue un monopolio de los judíos. Desde el principio no tenía Dios pensado solo los judíos iban a ser salvados. No, porque se dice precisamente en el capítulo 18, el capítulo 17, en el capítulo 20 y ahora en el capítulo 26, en ti, en tu simiente, estoy en el versículo 4, 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia, miren bien, a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente, y más adelante en el Nuevo Testamento se habla no de varias simientes, de una sola simiente que es Cristo. En tu simiente serán bendecidas ¿quiénes? Israel. Serán benditas todas las gentes, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. En Cristo, todo el que crea en Cristo, por esto el Evangelio en Génesis es suficientemente claro para entender que la salvación nunca ha sido un monopolio de los judíos, sino que desde la bendición de Abraham, Dios mismo establece que en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra y serán llamadas descendencia de Abraham. Ahora usted dirá, bueno, yo puedo ser la descendencia, pero ¿dónde está mi pedazo de tierra? Yo quiero reclamar mi pedazo de tierra. Bueno, tú vas a tener una morada en el cielo que está prometida, y esa morada, esa casita en el cielo es mucho más deseable que cualquier cantidad de metros cuadrados en el Medio Oriente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos, a que Dios prometió en Génesis 3:15 un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en Génesis 12 vemos que Dios le promete a Abraham una simiente que iba a venir justamente a ser de bendición para todos los pueblos de la tierra que creyeran en el Mesías anunciado. Ahora, en el capítulo 26, el pacto de Dios es ratificado al hijo de Abraham, Isaac, y ese no es el hijo del pastor, no es el hijo del patriarca, ese es el hijo de la promesa, el que se le fue prometido a Abraham a sus 75 y dado a los 100 años. Y ahora el hijo de la promesa es el hijo de bendición, que nosotros también, como Isaac, somos hijos de la promesa, dice en Gálatas. ¿Okay? Entonces, Dios ratifica el pacto a Abraham en Isaac. Pero dense cuenta que los versículos iniciales del capítulo 26 dice que hubo hambre en la tierra. Y normalmente, para nosotros cuando decimos hay hambre, hay hambre en el penal o hay algo, uno entiende como que, bueno, hay hambre ahorita porque seguramente no tenemos un chipotle cerca. O hay hambre porque no tengo plata para comprar. O hay hambre porque, mira, no he comido en todo el día. Cuando en la Biblia se habla de hambre, no se habla de hambre ese día, se habla de hambruna por meses. Ustedes pueden ver en el libro de Ruth cómo había migración por causa del hambre. En este mismo libro vamos a ver más adelante que el pueblo de los hebreos fueron a Egipto porque había hambruna. Esa gente dependía de la lluvia para sembrar y de la cosecha para poder comer. Pero si no llovía ese año, pasaban meses, temporadas, comiendo poco o nada. Así que hubo hambre exactamente igual, el mismo episodio, en el versículo 12, 10, capítulo 12, versículo 10, hubo hambre y Abraham fue a Egipto. Igual en el capítulo 20 hubo hambre y Abraham no fue a Egipto, sino que fue a Gerar. Y en Gerar ahí se encontró con su amigo Abimelech y volvió a decir que la mujercita era su hermana. 2 veces Abraham
mintió diciendo que su media hermana no era su mujer, sino que era su hermana. Y en el capítulo 12, Faraón le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y en el capítulo 20, Abimelech le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Tú eres loco? No es que a papá Dios no le gusta la mentira. Bueno, no dijo así, pero lo cierto es que no podemos avalar el hecho de nuestra acción en Cristo para portarme como me dé la gana pecando como quiera. No, al contrario. Nosotros precisamente por ser hijos amados de Dios es que debemos portarnos bien y debemos odiar el pecado que clavó a nuestro Señor en la cruz. Capítulo 12, capítulo 20 se repiten ahora no en el pacto, sino en la promesa, en la renovación de la promesa de Dios a Isaac. Vengan conmigo, por favor. En los primeros 3 versículos del capítulo 26 dice, hubo hambre en la tierra, hubo del hambre anterior, más del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, esto es el capítulo 12. Y entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech. Ojo, este es el mismo Abimelech que a Abraham le cayó en embuste. Debía haber estado viejito ya. Porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo anterior, Abraham tenía en el 25-26, Abraham tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Y estamos exactamente entre el nacimiento de Jacob y Esaú y la pelea de Jacob y Esaú. Ese es un capítulo, este es un pasaje de transición. Ahora, el mismo Abimelech, rey de los filisteos. Esta región de Gerar queda justamente, es lo que hoy en día está en peligro, lo que se llama la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza y las alturas del Golán era especialmente donde vivían unos enemigos históricos del pueblo de Israel que se llamaban los filisteos. ¿Se acuerdan en la escuelita dominical cuando la maestra mágicamente pegaba una figura de Sansón en el franelógrafo y se quedaba pegada ahí? Usted decía, ese es Sansón. Bueno, Sansón peleó contra los filisteos. ¿Se acuerdan quiénes son los filisteos? Para decirles de la manera más técnica el día de hoy, eso eran los Philistines, de donde sale la palabra Palestina. Y esto nos hace pensar, ¿de qué lado estoy yo en la guerra de Israel con Palestina? ¿Yo debo estar automáticamente virado y ciegamente a favor de Israel? ¿O los palestinos también tienen derecho a estas tierras? Desde el año 70 los judíos fueron sacados de esas tierras. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 que se creó el moderno Estado de Israel por decreto de la ONU. Y esa tierra estaba abandonada y los judíos estaban regados por medio mundo. Mucho que hablar. Pero él estaba en Gerar y la promesa de Dios se reafirma. Y yo quiero aquí contarles la historia de una manera poética. Toda esta historia de Abraham, Isaac y Jacob está recontada, relatada en el capítulo 105 del libro de Salmos. Vengan conmigo para que ustedes se den cuenta de la manera poética en que los salmistas, uno de los salmistas puso la historia de Abraham, Isaac y Jacob en un poema que hoy tiene el nombre de el Salmo 105. Y este es un recuento en los tiempos del exilio de lo que hizo Dios para recordarle a los judíos en el exilio babilónico, a los que nunca estuvieron y conocieron la escuelita dominical acerca de los patriarcas y el franelógrafo de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el salmista le está recordando la historia a los que nunca habían ido a ninguna escuela dominical, bueno, sería sabatina, y ahora lo está contando de una forma de poema. Yo quiero que usted se lleve el Salmo 105 como un paralelo de Génesis 26, 1 al 14. Y vamos a ver un detalle, varios detalles muy importantes, pero quiero hacer énfasis en uno solo. Salmo 105 dice así, a los del exilio babilónico: den gloria al Señor, invoquen su nombre y den conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente.
Recuerdan las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, simiente de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Y aquí vienen el recuerdo, versículo 8, Salmo 105, 8. Para siempre se ha acordado de su ¿qué? De su pacto. ¿De cuál pacto? De la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham y de su juramento con Isaac. Y también lo confirmó a Jacob, eso viene más adelante, por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Cuando eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera y por amor reprendió a reyes diciéndoles: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. ¿Por qué les hago este paralelo? Bueno, por varias razones. Primero, ustedes ven del versículo 6 al 8 y la respuesta de Abimelech del 9 al 11, que Abraham repitió el mismo patrón de conducta, y de eso vamos a hablar en un segundo, el mismo patrón de conducta que su papá Abraham, acobardado porque tenía una mujer bonita, le dijo a ella: mejor di que tú eres mi hermana. Cuando te vengan a decir algo, no vaya a ser que me quiten la cabeza a mí para quedarse contigo. Di que tú eres mi hermana. Y ojo, lo de Isaac es peor, porque ella no era media hermana de él. Ella era prima segunda. Rebeca no era media hermana como Sara de Abraham. Así que lo de Isaac no andaba ni por Egipto ni por Gerar cuando Abraham le cayó a mentiras al faraón y a Abimelech, pero repitió el mismo patrón de conducta. Y ahí es que muchos de nosotros dicen: ¿viste? Si el abuelo era mentiroso, el papá era mentiroso. Y si el papá es mentiroso, entonces el hijo era mentiroso. ¿Por qué? Porque el pecado se pasa de generación en generación y pareciera que fuera así. Vengan conmigo a Éxodo 20, por favor. Cuando Dios le está dando los mandamientos a Moisés en el monte, específicamente en el versículo 4, Éxodo 24, dice: no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que hago qué, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a detener un momento la lectura allí, en el versículo 5. Ahí dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos. Textualmente lo dice. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Por cierto, los que vienen del mundo católico deberían revisar la numeración de los mandamientos. Y se van a dar cuenta que este es el segundo, no el tercer mandamiento. Otro día hablaremos de eso, pero revise la numeración, compare la numeración de los mandamientos en el catecismo con la numeración de los mandamientos, no los versículos, de los mandamientos en Éxodo 20 en la Escritura. Pero aquí dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, bisabuelo, abuelo, papá e hijo están afectados por el mismo pecado. Pero no es pecado, es patrón de conducta. El patrón de conducta que vemos en la vida de los padres, pues lo van a repetir los hijos no por una maldición generacional, sino porque así lo aprendieron. Y el papá bebía y le decía al hijo: pásame una que está en la nevera. ¿Qué va a hacer el hijo cuando crezca? La va a agarrar por él mismo. Si el papá era cobarde, ¿qué va a hacer el hijo? Cobarde. Si el papá era chismoso, ¿qué va a hacer la hija? O si la mamá era chismosa, ¿qué va a hacer la hija o el papá? Pues también va a chismear. Y así sucesivamente. No es una maldición generacional, es un patrón aprendido. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por el mal discipulado de enlace en la vida de muchos. Como que no hubieran leído Ezequiel 18 del 1 al 5. Si usted lee Ezequiel 18 del 1 al 5, usted va a encontrar en forma de profecía lo que le dice Ezequiel al pueblo de Judá.
Nunca más se use este refrán entre ustedes. Los padres se comieron las uvas verdes y a los hijos le dio la dentera. Atención. Vean lo que están diciendo. Que Dios castiga la dentera de los padres por estar comiendo uvas verdes en los dientes de los hijos. No. Ezequiel dice, nunca más se use este refrán entre ustedes. Que los padres se comieron las uvas verdes y a los hijos le dio la dentera. No, ahí mismo, versículo 4, Ezequiel 18. Todo el que pecare, ese morirá. En otras palabras, cada uno es responsable por su propio pecado. Usted no le eche la culpa a su papá del pecado suyo. Échele la culpa a Adán o a Eva si quiere. Pero igualito, nosotros somos responsables por el pecado original y por el deseo del pecado que tenemos nosotros mismos. No le eche la culpa a su papá y a su mamá. Su papá y su mamá también tienen culpa de su propio pecado, no por el de su abuelo. Pero no solamente dice Éxodo 20, 5 y 6 que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, sino que lo explica en el versículo 6 diciendo, pero muestro misericordia a millares. ¿Cuáles son esos millares? Los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que olvídese de la doctrina de las maldiciones generacionales, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y hace justicia a todos y les da gracia a algunos. Y Dios dice que Él ama, que Él muestra misericordia a millares, a los que aman su palabra y guardan sus mandamientos. Entonces pregunta para nosotros, ¿tú amas a Dios? ¿Tú guardas sus mandamientos? ¿O tú eres de los que dicen, no, yo soy el hijo del pastor, yo puedo hacer lo que me da la gana? O yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo del rey, yo puedo hacer lo que me da la gana y pecar como yo quiero, porque esta noche yo me confieso y Dios me perdona. No digas, ni repitas los patrones de conducta, porque tú como Isaac también eres un hijo de la promesa y debes dar testimonio de aquel que te salvó y te limpió. Y tú ya no eres considerado como aquel fornicario, como aquel adúltero, como aquel que consumía pornografía, como aquella que chismeaba o como aquel que robaba. Tú ahora eres un hijo de Dios, libre y limpiado por la sangre del Cordero. Eso no quiere decir que no tengamos tentaciones todavía, sí. Podemos ser tentados, pero no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y aquí vemos el pacto de Dios reafirmado en la vida de Isaac. Vemos las promesas de Dios reafirmadas en la vida de Isaac, pero también vemos el patrón de conducta de Abraham repetido en la vida de Isaac. Un detalle muy importante que el texto no está diciendo es que nosotros debemos evitar el sufrimiento a toda costa, que no importa si tenemos que mentir con tal de que nos libremos del problema. Mira, no importa si tú dices esto así medio, no es mentira completa, más o menos arreglado para que parezca verdad, pero en verdad no es verdad. No es verdad completa, es una media mentira. Algunos dicen, no, es que no es mentira, es una verdad selectiva. O algunos dicen, es una verdad a medias. O algunos incluso intentan darle color a la mentira, es una mentirita blanca. O una mentira bien intencionada. Toda mentira, según Juan 8:44, todo mentiroso es hijo de vuestro padre el diablo. En Juan 8:44, y fue uno de los pasajes que fue clave en mi vida para poder dejar de decir mentira, es aterrorizarme de que si yo soy considerado un mentiroso, si digo mentira, pues mi papá es el diablo. Y ninguno de los hijos del diablo va al cielo. Así que si tu vida es marcada por la mentira, deja hoy de mentir y enfrenta las consecuencias que sea por decir la verdad siempre. Y eso no es solamente cuando eres chiquito, que los ojos te delatan, también en tu trabajo, cuando tienes que rendir informes. También cuando te encuentran en una situación comprometedora, es preferible confesar y pedir perdón. También en la relación de pareja, entre amigos. También incluso en tus taxes. También incluso cuando hay que hacer cualquier papeleo, vale la pena sufrir las consecuencias por vivir en la verdad
y no disfrutar una aparente paz por haber mentido y pensar que el fin justificaba los medios. Vemos que Isaac se libra supuestamente del problema hasta que le dieron ganas de abrazar a su mujercita y pasarle la mano. Y el chismoso de Abimelech, no sabemos de qué ventana estaba viendo. Dice que estaba viendo por una ventana. La gente que ve por una ventana no es para ver cómo está el clima. La gente que ve por una ventana es para chismear. Y se puso a ver por la ventana y vio que el bandido de Isaac estaba acariciando a la supuesta hermana. Y Abimelech en aquellos días como hoy, tú no acaricias a tu hermana como acaricias a tu esposa. Una cosa muy extraña que dice Abimelech, en el versículo 10 dice, alguien del pueblo pudo fácilmente haberse acostado con su mujer. Bueno, una de dos. O Rebeca parecía una mujer de no muy buena reputación, que era fácil acostarse con ella. O en aquellos días, en Gerar, Filistea, la violación era la norma. Y ojalá que ninguna de las dos sea verdad. Pero lo cierto es que nosotros no estamos viviendo en un mundo donde cualquiera se puede fácilmente acostar con otro. No, la violación no solamente es un pecado, sino que es un crimen. Y seguramente algunos de ustedes han sido molestados cuando eran pequeños. Eso es lo horrible que puede pasar en la vida cuando un adulto en quien tú confías abusa de tu inocencia. El Señor tenga misericordia de esos abusadores desgraciados. Y ojalá que aquí en la iglesia no haya ninguno, porque ni a los pastores ni a los hombres de la iglesia nos va a temblar el pulso para agarrarlos por el cuello y apretarles duro si encontramos a alguien en una situación con algún niño o con algún adulto vulnerable. Lo cierto es que fácilmente pudieron haberle hecho algo a Rebeca, pero ¿por qué Rebeca no dijo nada? ¿Por qué Rebeca no le dijo a su esposa? Debe ser que no era latina Rebeca. Si hubiera sido latina le dice, yo no voy a estar contigo en esa mentira, ¿no? ¿Por qué Rebeca no dijo nada cuando su esposo le propuso pecar en conjunto? Mujeres presentes, no consientan ni con su esposo, igual el esposo no consienta cuando su esposa, ninguno de los dos consienta cuando alguno de los dos invita al otro a pecar en conjunto. Hablen siempre la palabra de Dios entre ustedes y hagan valer el sufrimiento por la causa de Cristo. Aún si nos metemos en problemas, vamos a meternos por la causa de Cristo y su verdad. Y no vamos a evitar el sufrimiento, aunque nos maten, porque estamos hablando la verdad. Y otra cosa muy importante que entendamos es la respuesta de Abimelech. El patrón malo que pasó en la vida de Abraham también se cumplió en la vida de Isaac. El bueno también. Sí es verdad, este texto tiene una acusación, sí es verdad y no debemos esconderlo, sí es verdad que por ningún lado hay muestras de arrepentimiento. Por ningún lado, ni Abraham en el capítulo 12, ni en el capítulo 20, ni Isaac ahora en el 26 dice, ay, perdón, señor Abimelech, no, yo no debía haberle dado ese mal testimonio. Perdóneme, señor rey Abimelech, no lo volveré a hacer. No, por ningún lado hay muestra de arrepentimiento, cosa que a los cristianos sí se nos exige. Se nos dice que tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y entregar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, la respuesta de Abimelech es una profecía. Es una profecía que está en este mismo pasaje, donde Dios está usando al rey filisteo Abimelech para profetizar el Salmo 105, versículo 15. Vengan conmigo, aquí en el capítulo 26, en el versículo, especialmente en el versículo 11, Abimelech respondió diciendo, ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, ¿qué va a pasar? De cierto morirá. El que toque a Isaac o se enamore de Rebeca, mucho más si se acuesta con ella, pero el que los toque, le vamos a cortar la cabeza. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios está hablando por boca de un rey filisteo, lo que después, en el Salmo 105, versículo 14, vengan conmigo,
dice el salmista, Dios no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos, están hablando de Abraham en el versículo 6, de Isaac en el versículo 7, no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió ¿a quién? A reyes, los regañó a los reyes, al faraón y a Abimelech, regañó a reyes diciéndoles, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. ¿Por qué es importante esto? Otra vez, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la frase, no te ocurra hablar del pastor, porque ese es el ungido de Jehová. Esa parte tiene un lado bueno, que ustedes no deben chismear de mí, ni de Juan, ni de Julito. Ustedes no deben andar chismeando de sus pastores. Pero también es verdad que ustedes no tienen que estar chismeando de nadie. Ni de ustedes debe chismear otro. Ni nosotros debemos ser marcados por chisme y por murmuración. Eso destruye la iglesia y destruye tu alma. Pero ustedes van a encontrar, sobre todo en el mundo carismático, esta frase cuando uno quiere comentar algo en el Instagram, en el Facebook, no hables mal del profeta del Señor, no toques al ungido del Señor, es el ungido de Jehová. ¿Y de dónde salió eso? De Génesis 26, versículo 12. No toques a mis ungidos. Abimelech hablando de Isaac y de Rebeca, y después el salmista hablando de mis ungidos. ¿De dónde salió eso? Del Salmo 105, versículo 15. ¿Quiere decir este texto que todos los pastores, los supuestos apóstoles y los supuestos profetas son infalibles, que uno no puede estar hablando de ellos, ni siquiera puede tocarlo, ni siquiera puede ofenderlo, porque esos son los ungidos del Señor? Ni de cerca. Ni de cerca eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir esto es que Isaac era el hijo del pastor. ¿Y él podía hacer lo que le daba la gana? No. Él era el ungido del Señor en Génesis 26, tal como Cristo es la tipología, el antitipo de Isaac. En toda la Escritura, Cristo es el ungido, el Mesías, el Cristo, el esperado, aquel en el que los antiguos antes de Cristo podían poner su fe en el que iba a venir. Pero tú y yo podemos poner nuestra fe en el ungido que ya vino. Ese es el ungido del Señor en toda la Escritura. Todos los demás ungidos, David, Isaac y todos aquellos que fueron ungidos con aceite, eran simplemente un tipo que apuntaba, una sombra, una figura de lo que iba a venir en Cristo. Y por eso este texto es tan importante, porque nos deja ver que nosotros también como Isaac somos hijos de la promesa. Pregunto para todos nosotros. De Abraham, tú vas rumbo al cielo. Tú estás seguro que si tú te mueres esta noche, tú amanecerás mañana en el cielo. Yo muchas veces hago esa pregunta, y no con la intención de demostrar que yo sé más que tú o de avergonzarte con mi respuesta, ¿no? Yo quiero saber qué tanta seguridad de salvación tienes tú, en qué basas tu seguridad. No es malintencionada, es para descubrir si en verdad estás abierto a decir, sí, yo estoy seguro que voy a ir al cielo porque Jesucristo murió en la cruz por mí y resucitó para darme salvación. Pero alguien una vez me respondió, si ese eres tú, si alguien respondió, si tú respondes como este alguien, él me dijo, cuando yo le pregunté, ¿tú estás seguro que vas rumbo al cielo? ¿Tú estás seguro que tú eres salvo? Esa persona me respondió, ¿cómo podría? ¿Cómo podría estar seguro? No sé. Yo le dije, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? ¿Quieres saber cómo puedes tener seguridad de salvación? De la única manera en que tú vayas al cielo es que seas de la simiente de Abraham. Que mediante Cristo tú seas injertado en el olivo de Romanos 11. Que tú pongas tu fe en Jesucristo para siempre, que tú te arrepientas de tus pecados y Dios te quita la condena del pecado, te quita la marca del pecado, no te quita la capacidad de pecar, pero Dios te quita el destino, la condena del pecado, que es el infierno. Ahora te da la esperanza del cielo en Cristo para que tú puedas disfrutar tu posición como hijo y llamarlo papá cuando tú oras.
Ya nosotros no entramos al cielo con nuestro propio ID, ahora entramos en el nombre de Jesús y eso lo recordamos cada vez que nos despedimos atentamente en la oración. Y por eso podemos estar seguros de que vamos rumbo al cielo, porque en Abraham serán benditas todas las naciones, incluyendo Venezuela, incluyendo Dominicana, incluyendo Colombia, incluyendo México, incluyendo Bolivia, incluyendo tu país. Ninguno va a ser salvo. Todos los que tengan pasaporte de ningún país, solo los que tengan el linaje espiritual de Abraham en Cristo van rumbo al cielo. Ningún país va a ser salvo por ciudadanía. Solo tendrán ciudadanía celestial los que estén en Cristo como Isaac. Son hijos de la promesa. Entonces vimos el patrón, vimos el pacto, la promesa y el patrón de Abraham en la vida de Isaac. Pero los dejo con esto. Las consecuencias en la vida de Isaac son notorias en los versículos 12 al 14. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Ustedes saben lo que es 100 por 1, ¿verdad? 100 por 1 es un porcentaje inmenso. Usted siembra un granito de maíz y nacen 100 cosas de maíz, como quiera que lo llamen, mazorca o maíz o elote o choclo, o como quiera que lo llamen. Y usted sembró una semilla y ahora tiene 100 matas. Es una producción exponencial. Y Isaac sembró en aquella tierra y cosechó. Esa es una costumbre que todavía hoy en el Medio Oriente se tiene, rentar la tierra para sembrar. Tú rentas, alquilas la tierra y tú puedes sembrar en la tierra de otro. Pero si a ti te va muy bien, como no me fue a mí, ¿qué pasa? Yo pues reclamo mi tierra para sembrar yo el año que viene. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo envidia de que a ti te fue bien y a mí me fue mal. Y eso fue lo que pasó con los filisteos. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. La tierra produce porque Dios la bendice, no porque yo tengo buenas estrategias de siembra y buen abono y buena lluvia y buena agua. No, Dios lo bendijo e Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Tanto que le tuvieron que decir en el versículo 16, vete de aquí, porque tú eres más poderoso que nosotros. Eso lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de los pozos para la gloria de Dios. Hermanos, déjenme terminar con esto. ¿Tú eres de la simiente de Abraham en Isaac, en Cristo? ¿O tú eres de la simiente de la serpiente? Tú dirás, no, yo no quiero ser de la serpiente, yo no quiero jugar para ese equipo. Pero es que todo ser humano nace pecador. Todo ser humano no tiene que hacer nadita. Los chiquitos ya vienen mentirosos. Y 2 años, 3 años, y ya empiezan a decir, yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo soy hijo del pastor. O la culpa la tiene mi hermano cuando sabe que fuiste tú. O ofensivo con papá y mamá, incluso cuando lloras porque te cambian los pañales. Todo eso nos demuestra que la naturaleza caída es culpa de Adán y Eva y todo ser humano tiene un pecado del cual no puede decir yo no. Todo ser humano es pecador. Y por eso es que todo ser humano necesita un redentor. Necesita a alguien que le perdone sus pecados. Necesita que alguien pague por él lo que nosotros mismos no podemos pagar. Y ese es Cristo, la simiente de Abraham, en el cual todos los que crean en él no solamente pueden ir al cielo, sino que puedes tener la completa seguridad de que si el Señor te llama esta noche, por la razón que sea, o dentro de 40 o 100 años te llama a su presencia, tú puedes responder con gusto, no por mis méritos, sino por las obras perfectas del que murió en la cruz para pagar mis pecados por siempre. Y el Señor te va a responder, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esas son las palabras que todos quisiéramos escuchar. La voz del Señor diciendo, bienvenido, bienvenido. Así debe haberle pasado a Isaac. Abraham debe estar ya en el cielo,
No estará esperando por ti ni por mí, pero cuando lleguemos podemos abrazarlo y diciéndole, tú también eres hijo de la promesa, así como yo. Si usted quiere puede llamarlo abuelito, abuelito Abraham, abuelito Isaac, como usted quiera. Pero vamos a estar en el cielo celebrando que el ungido del Señor, lo tocaron, lo clavaron, lo coronaron con espinas, lo laceraron por un costado y lo crucificaron por ti y por mí. Y nosotros también en Él morimos a nosotros mismos y no podemos vivir como nos dé la gana, sino que ahora debemos vivir para aquel que nos salvó. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a vivir por Cristo? No a evitar el sufrimiento por parecer mejor de lo que eres, mintiendo, tratando de justificar el fin, los medios por causa del fin. Cristo es digno, incluso de nuestro sufrimiento si nos toca. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Me pueden amenazar con mandarme para el cielo? No lo creo. Así que, hermanos amados, Isaac es una tipología de Cristo en el cual nosotros podemos ser salvos, no en Isaac, sino en el Hijo de la promesa que vino para pagar todos nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de conocer el mensaje del Evangelio en Génesis. Gracias por el pacto y la promesa que vimos repetidos en la vida de Isaac. Pero gracias también por advertirnos acerca de los patrones de conducta de nuestros padres, que no por maldición generacional, sino por patrones aprendidos, muchas veces nos convertimos en lo que menos queremos. Así que danos, por favor, discernimiento, danos sabiduría para no repetir los errores de papá o mamá. Danos también la bendición de poder discernir entre lo bonito y lo bueno que ellos nos legaron, nos enseñaron, pero también danos, por favor, tu palabra para evitar los errores en los que ellos cometieron. Por eso, Señor, te rogamos que bendigas a cada uno en particular, que nos enseñes directamente tu palabra y que podamos imitar las cosas buenas de nuestros viejos y que podamos evitar los errores en los que ellos cayeron. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te honramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.